Pues bienvenidos hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe, el día de hoy, 18 de febrero del año 2025, donde vamos a tener nuestra segunda cápsula sobre teología moral en este año. ¿Sí? Vamos a revisar hoy un concepto más que es cuál es el fin, cuál es el sentido de la vida, cuál es el fin último de la vida desde la perspectiva de la teología moral, pero comparada contra la perspectiva que tiene el mundo, la perspectiva mundana, la perspectiva humana propiamente, y vamos a compararlas, vamos a cotejarlas. Vamos a abrir nuestra presentación. ¿Se ve la lámina? Sí, correcto, sí, Sí. sí. Perfecto. Bueno, pues esta es la idea. Aquí estamos en esta cápsula que su título es muy largo, por eso no lo puse así ni en el chat. Es Elegidos en Cristo antes de la creación del mundo, la llamada universal a la santidad. ¿Sí? Aquí ya desde el título ya nos empieza a poner algunos Sí, conceptos interesantes. Fuimos elegidos antes de la creación del mundo. Antes, mientras el Señor concebía su proyecto del universo, ya estábamos nosotros pensados. El Señor ya había pensado en ti desde antes de crear el universo. Habla de su infinito amor y de que nos tiene que llevar a que seamos y nos sintamos verdaderos hijos de Dios, verdaderamente amados por Él. ¿Verdad? Hoy vamos a tener este temario, no más que se... Vamos a ver primero un resumen de la cápsula anterior. Después vamos a decir cuál es el sentido de la existencia humana, ¿sí? De acuerdo a la teología moral. Después vamos a hablar del fin de la vida humana, el fin, el propósito de la vida humana, según la ética natural, o sea, el punto de vista humano, nada más. Después vamos a hablar de la santidad como fin último de la vida humana, de la vida en este mundo, la santidad como objetivo, como propósito. Y finalizaremos la cápsula de hoy con el seguimiento de Cristo como fundamento de la santidad cristiana. Un tema amplio y vamos a empezar con él. Bueno, en la cápsula anterior hablábamos de cuál era la meta más importante para el hombre, la cual es lograr su salvación y llegar a la vida eterna. Esa es la meta más importante para el ser humano. Nuestro Señor Jesucristo, decíamos, nos enseña que son fundamentalmente las acciones del hombre lo que lo salvan o sus omisiones las que lo condenan. Veíamos toda esta parábola del fin del mundo que nos presenta el Evangelio de San Mateo, donde las almas en el juicio son juzgadas a partir de que vieron a Jesús hambriento, desnudo, con frío, sediento, y lo socorrieron. Y fueron al cielo por sus obras hacia él, y los que se condenaron por haber omitido hacer esas obras, porque me diste hambriento y no me diste de comer. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde el Señor, por tanto, nos enseña que las acciones del hombre cobran una especial trascendencia por su consecuencia salvífica o condenatoria. Esto es, que una parte importante por lo que te vas a salvar es por lo que hagamos o dejemos de hacer. ¿Ah? Hablábamos también de la moral, que es la parte de la teología que estudia los actos humanos, considerándolos respecto a su fin natural. La moral estudia esos actos, esas cosas que hacemos, pero en vista de su fin, de su propósito. ¿Sí? Nos enseña a hacerlos para lograr nuestro objetivo final, que es lograr nuestra salvación. Ayuda al hombre a guiar sus actos, la moral, porque el hombre necesita una norma objetiva que le indique lo que debe de hacer y lo que debe evitar para poder alcanzar su meta, que es la salvación. Entonces, la moral te da
normas objetivas, precisas, qué hacer, qué evitar hacer, ¿sí? Para poder alcanzar tu meta, alcanzar tu salvación. También decíamos que no hay solo una moral cristiana y unas virtudes cristianas. Existe básicamente una moral y unas virtudes humanas que son naturales en el hombre. Fuimos creados con esas virtudes, mismas virtudes que el cristianismo las toma. Ha venido para perfeccionarlas, no para sustituirlas y para darles un nuevo sentido y una nueva jerarquización. Esto es nuestro Señor Jesucristo, así lo dijo en varias ocasiones. Una vez nos decía este, que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, a perfeccionarla, igual a nuestras virtudes. Toma las virtudes que nosotros tenemos, nos ayuda a perfeccionarlas y estas nos ayudan a recorrer el camino a nuestra salvación. Por lo tanto, con la inserción de la fe en Jesucristo en el obrar humano, viene un replanteamiento del significado y la jerarquía de las virtudes. Esto es, ya no significan lo mismo y ya no tienen la misma importancia. ¿Sí? Además, una cosa fundamental que nos enseña la moral es que las virtudes, ya no son el simple resultado de las prácticas humanas, sino que son un don infundido por Dios. La gracia del Señor en nosotros que nos hace actuar y conduce nuestras acciones. Así, la supremacía de la caridad, del amor, la fe y la esperanza cambia totalmente la jerarquización de las virtudes de la persona. Antes podíamos ver pues que el honor es una de las grandes virtudes, la honestidad, todo esto no es que desaparezcan, no es que pierdan su importancia, sino que ya no son las más importantes, sino que las tres virtudes más importantes en la moral cristiana son la caridad o amor, la fe y la esperanza. ¿Sí? También entran en juego algunas virtudes nuevas no consideradas por la filosofía clásica, como la humildad, la obediencia y el servicio. Es algo que nuestro Señor Jesucristo en todo el Evangelio está reforzando constantemente el ejercicio de esas virtudes y nos pone la muestra de cómo actuar con esas virtudes. Ahora bien, esto es en cuanto a las virtudes humanas que son tomadas, perfeccionadas, ¿sí? ¿Para qué? Por nuestro Señor Jesucristo, para que nos ayuden a conducirnos por el camino que nos lleva a la salvación. Pero ahora, la moral nos dice que la vida moral la vida moral es actuar conforme a esas virtudes ya perfeccionadas, esas virtudes cristianas. Y esta no puede entenderse desde la perspectiva del observador externo. Mucha atención con esto. En esta perspectiva, la moral se limita a considerar y valorar la acción humana como la acción de una tercera persona, valorando esta acción desde el exterior de la persona que actúa. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es la moral? Es que Luis Miguel está observando lo que hace Jesús, observa sus acciones y las juzga, le da un valor a partir de un código de reglas, un código de normas morales, y a partir de ese código, yo, Luis Miguel, le doy un valor a las acciones de nuestro hermano Jesús y de nuestra hermana Francis y de nuestra hermana Lupita, a todos. O sea, alguien externo evalúa tu acción de acuerdo a un código moral. Y nos dice la teología que no puede entenderse la moral desde esa perspectiva, la que llaman la del observador externo, que es una moral muy usual. Es como vemos la moral. Nosotros estar juzgando las acciones de los demás a partir de un código de valores morales que tenemos. ¿Sí? Y que vemos que así era, el Evangelio nos pone muchas muestras de eso en el actuar de las personas de aquella época. La moral cristiana, al contrario, es la actividad mediante la cual el cristiano, con base en la fe y en las virtudes, elabora un plan de vida que permita al fiel particularizar sus propias acciones
y la conducta con las que aquí y ahora realiza su vida en Cristo. La teología moral asume así la perspectiva interna del hombre como autor de su propia conducta, es decir, la perspectiva de la primera persona y del dinamismo intencional interno que genera las acciones humanas. Esto sale en una parte a partir de lo que decía nuestro Señor Jesucristo, que no es lo que entra por la boca lo que mata al hombre, lo que lo mata es lo que sale de su corazón, porque dice, de ahí salen fornicaciones, homicidios, mentiras, y pone toda una lista de pecados, de abominaciones que salen del interior. Entonces, con eso, nuestro Señor Jesucristo nos está indicando que donde tiene que actuar la moral, las virtudes, es en tu interior. Que Él está actuando para que en ti esas virtudes crezcan, se desarrollen, alcancen su plenitud. ¿Por qué? Porque somos seres, personas creados por Dios y hemos sido creados libres, a imagen y semejanza de Dios y a su imagen, somos autores de nuestra propia conducta. Entonces, lo que hace la teología moral es trabajar en tu interior, en el desarrollo de tus virtudes, para que vivas una vida moral que te conduzca por el camino de la santidad hacia la vida eterna. Pero es adentro donde hay que trabajar, porque en la perspectiva de la primera persona, donde un externo juzga las acciones de otro a partir de un código, no hay conversión, no hay cambio, simplemente hay juicio, hay reproche o hay premio, una relación premio-castigo que no ayuda a la conversión de las personas. Sin embargo, trabajar en el interior de la persona, desarrollando sus virtudes con la ayuda de Jesucristo nuestro Señor, es lo que hace que en verdad cambies, que en verdad vayamos por ese camino de santidad. Esto es, en resumen, una síntesis de nuestra cápsula anterior. Espero que haya quedado un poquito más Sí, clara ahora. sí, sí. ¿Ah? Sí, Bien. muchas gracias. Ahora, en el tema de hoy es, ¿cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Sí? Y vemos que la pregunta sobre el sentido último de la existencia humana, que es esto de dónde vengo, a dónde voy, ha estimulado desde siempre la reflexión filosófica y teológica. Es esta pregunta que se hace el hombre sobre el sentido de su vida lo que lo ha hecho reflexionar desde que el hombre está en este mundo. Ahora, considerando la acción creadora de Dios, esto es, Dios creó el universo, creó todo lo material, creó el universo y lo que contiene, y sobre ello creó al hombre, animales, plantas, creó al hombre, a la mujer. La pregunta es entonces, ¿cuál puede ser el fin de la creación? O sea, ¿cuál es el propósito de la creación y por tanto de las cosas creadas? Y más precisamente, poniendo el reflector hacia nosotros, ¿cuál es el fin último del hombre? ¿Con qué propósito Dios nos creó? ¿Para qué nos creó? Nos dice acerca de esto la Constitución Dei Filius, que significa Hijo de Dios, que fue emitida en el Concilio Vaticano I. Dice, Dios, por su bondad infinita, ordenó, esto es, guió al hombre, encaminó al hombre a un fin sobrenatural, esto es, a participar de los bienes divinos, participar de lo que Dios tiene, de sus bienes, de sus cosas, que sobrepasan absolutamente el entendimiento de la mente humana. Ciertamente, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para aquellos que lo aman. O sea, este camino, esta vida eterna a la que Dios nos está destinando, ¿sí? A la que Dios nos ordena, nos encamina hacia allá, es una vida tan maravillosa
con unos bienes tan altos que nuestra mente no es capaz ni siquiera de concebirlos. Malamente los describimos con palabras, pero muy malamente. Incluso San Pablo en algunas de sus cartas nos menciona que él fue arrebatado al cielo y que vio cosas que no puede describir y que oyó cosas tan sublimes que no tiene el vocabulario, el entendimiento para poderlo transmitir. Se quedó solo en su contemplación, lo cual obviamente nos anima a conseguir esa salvación. Es un premio tan grande que no lo podemos ni siquiera concebir. Con esto, Dios destina al hombre a la visión de la esencia de Dios, es decir, a la salvación, la vida eterna, el reino de los cielos, como se denomina de diferentes maneras, ¿verdad? También se le llama la visión beatífica, estar en contemplación del Señor por los siglos de los siglos. Bien, pero ahora, así nos creó, fuimos encaminados hacia allá, el Señor para allá nos encaminó, pero entró el pecado en el mundo. Y por ese pecado original, el hombre ha perdido la santidad y la justicia y ha quebrantado el debido orden en relación con su último fin. Esto es, nos salimos del camino por el pecado, nos sacó del camino a la salvación, nos sacó del camino hacia el reino de Dios. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a Jesucristo, su Hijo, en una síntesis expresado, a fin de que todos recibiéramos la filiación adoptiva. Esto es, todos fuéramos nuevamente encaminados a ese fin. Y por tanto, todos los hombres están destinados a alcanzar en Cristo la comunión con Dios por obra del Espíritu Santo a través del conocimiento y del amor. Esto es, hemos sido creados para una vida eterna. Por el pecado nos salimos de ese camino, pero Dios envía a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la filiación adoptiva para que podamos retomar ese camino hacia el reino de Dios. El fin último se debe ver entonces desde la óptica del hombre, que a imagen de Dios es el verdadero autor de su propia conducta. ¿Sí? Es decir, de un sujeto que a través de sus acciones se conduce a sí mismo hacia su bien completo y definitivo. Esto es, este fin último, que lleguemos a la vida eterna, al reino de Dios, debe verse desde la perspectiva del hombre creado por Dios y que a imagen de Él es el verdadero autor de su propia conducta. O sea, tú no te salvas porque exista un código moral, tú no te salvas solamente porque hay un evangelio. O sea, nosotros nos salvamos porque nosotros determinamos nuestra propia conducta, ¿sí? A partir de la revelación, a partir de la santidad, a partir de la filiación adoptiva y del perdón de nuestros pecados que Jesucristo nos consiguió. De hecho, el sentido último de la existencia es una realidad que está íntimamente ligada a todas las demás virtudes del hombre, ya que éstas no se entienden, o sea, las virtudes no se entienden en toda su magnitud si no se entiende su relación esencial con el fin último. El fin último es que llegues a la vida eterna, pero sin tus virtudes no puedes andar el camino hacia allá. No puedes separar tus virtudes de la consecución de tu propósito, de tu fin, de llegar a la vida eterna. Entonces, ¿dónde tiene que concentrarse la moral? ¿Sí? El hombre en el desarrollo de sus virtudes, para que con estas guíe su conducta, guíe su vida, a través de unas virtudes que él mismo desarrolla a partir de la revelación, con Cristo y en Cristo. Esto es la moral desde el punto de vista cristiano. ¿Cuál es el fin de la vida, el sentido de la vida, desde la óptica de la teología moral cristiana? Bien, pero ahora vamos a ver cuál es el sentido de esta según la ética natural, o sea, según nuestra ética como ser, como personas, el ser humano, el mundo, como es así. El fin
de la vida según la ética natural. Vamos a empezar con un ejemplo, vamos a empezar con una pequeña historia con la que quizá algunos nos identifiquemos. Dice, sucede con frecuencia que una persona llega a considerar que su propia vida con un sentido de profunda insatisfacción. Quizá en el pasado no ha realizado acciones desordenadas. Vaya, no ha matado, no ha robado, ha sido siempre fiel a su cónyuge, etcétera. No ha hecho cosas malas. Pero tiene la clara percepción de que su vida tendría que rehacerse por completo. Experimenta la amargura de la soledad y advierte, por ejemplo, que haber preferido el trabajo a la familia fue una decisión profundamente equivocada. Las mejores energías han sido entregadas a un trabajo profesional que buscaba ante todo la suficiencia económica. Y el paso del tiempo demuestra que esta actividad ha enriquecido muy poco a la persona. Sus virtudes no han sido muy enriquecidas, que digamos. En definitiva, si esta persona pudiese volver atrás, no andaría por ese mismo camino. No lo volvería a repetir. Y eso es un ejemplo de que puede uno sentir que le dedicaste mucho tiempo al trabajo, puede darte en otra esta misma sensación en otros ámbitos de tu vida, ¿verdad? Entonces, quizá debí dedicarle más tiempo a mis hijos, quizá debí haber estudiado una carrera, quizá, o sea, llegas con una cosa de que no hice al final bien las cosas, aunque no haya hecho nada malo. Bueno, ante este planteamiento, ¿sí? Ahí corta mi inspiración está. Es que como, mira, ya se salió, pero bueno, perdone, por favor, No, estas maquinitas de repente, ¿cómo dicen estos inventos del hombre blanco? inventos. Sí, Exacto. Nos Continuemos. confirma. desconciertan. Ujú. Dicen, bueno, entonces, a partir de ese ejemplo que vimos del hombre que llega sin haber hecho mal, pues, pero llega a sentir una insatisfacción de que su vida no la vivió como debía de ser. Bueno, la moral humana considera que su principal tarea consiste en evitar estos fallos globales e irremediables, y de manera más positiva y general, orientar las principales decisiones personales hacia la plena realización de la vida humana. Entonces, para lograr esto, la moral humana requiere que la persona se sitúe en un nivel de reflexión que, elevándose sobre las exigencias inmediatas de tu momento presente, contemple la vida tomada como un todo. Te dice, a ver, salte de tu momento, contempla toda tu vida, todo lo que tú quieres hacer, a dónde quieres ir, ¿sí? Y vamos a tratar de orientar tus principales decisiones personales hacia tu plena realización. Ya le vamos encontrando una diferencia, ¿sí? Habla Exacto. de tu realización y de tus decisiones personales, pero no te juzga si esas decisiones son buenas o malas, ¿sí? Por otra parte, Aristóteles, filósofo griego, uno de los grandes filósofos griegos de la antigüedad, manifiesta, él expresa en sus escritos, que toda acción que emprende el hombre busca un fin o un objeto considerado bueno o conveniente. O sea, no haces nada por nada. Todo lo que hacen las personas busca un objetivo, una meta que la persona que la emprende la considera buena, esa meta, ¿sí? Sin embargo, la experiencia parece enseñar que no existe un único fin último o bien supremo para el hombre, sino que existen diversas actividades o sectores de la actividad humana, cada una de las cuales tiene su propio fin. Poniéndolo en un ejemplo práctico, una persona es al mismo tiempo padre o madre de familia, es al mismo tiempo pareja, es al mismo tiempo hijo, es al mismo tiempo profesionista, es al mismo tiempo vecino, es al mismo tiempo amigo, tiene muchos roles, tiene muchos campos de actividad y en cada uno de sus campos, de esos roles que juega, ¿sí? Tiene un fin, tiene un propósito como padre, como madre, como hijo, como profesionista, como amigo, como todo, tiene un propósito para hacerlo. O sea que no es un solo fin.
sino que Exacto. el hombre tiene muchos fines últimos de acuerdo a nuestra moral humana. Aquí nos Exacto. ponen un ejemplo, pensando en un doctor, un médico, por ejemplo, el conjunto de acciones que realiza el médico tiene como fin procurar la salud del enfermo. Su propósito en lo profesional es darle salud a las personas enfermas. Pero otras acciones que efectúa el médico, digamos, en día domingo, tienen como fin propio el descanso, la diversión. Ahí ya no es el mismo fin, ya cambió de fin esta persona. Ujú. Okay. Además, por otra parte, está el hecho de que a lo largo de la vida, los fines últimos de las distintas actividades, esto es de tus diferentes roles, si lo queremos ver así, entran en conflicto entre sí. Muchas veces no armonizan, ¿sí? Las exigencias del trabajo, que también son económicas, pueden entrar en colisión con las exigencias del descanso, de la salud. Ujú. Luego lo ves una persona que trabaja como loco, tiene mucha lana, pero no se da un día de descanso, anda todo ojeroso, anda todo enfermo, pero está acá. O sea, ahí están en colisión sus propósitos, sus fines últimos. O también pueden entrar en colisión con los cuidados que deben a su propia familia, ¿sí? Luego oímos personas ya mayores que oyen reproches de los hijos, gracias por todo lo que nos diste, pero yo hubiera querido tener a mi papá o a mi mamá más tiempo en casa conmigo. Te necesité, me faltaste. O sea, ¿cómo entran en colisión todos esos fines últimos? No quiere decir que en esto haya mala intención, no necesariamente. Puedes hacer todo con creyendo que estás haciendo el bien, con la intención de hacer el bien, pero no necesariamente lo logramos, ¿sí? También pueden entrar en colisión con ciertas convicciones morales o religiosas. Algunos de los que estamos aquí viendo estas cápsulas o participamos en diferentes actividades parroquiales, pues han trabajado en el sector público. Y ahí es pecado mortal que te confieses religioso, sobre todo que te confieses católico. ¿Sí? Exacto. Entra Cierto. en colisión, bueno, tú eres católico, ¿qué tiene malo decirlo? Pues bueno, ahí hay eso, un ejemplo más de esas colisiones hay entre todos. Correcto. Sí. Entonces, ante este conflicto de que cada cosa tiene su propio fin, tú lo consideras bueno, lo haces de buena intención, pero ante todos esos conflictos es necesario escoger. Es necesario limitar algunas actividades para prestar más atención a otras. Tienes que sacrificar una cosa a cambio de otra, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿según qué criterio? Esto es, ¿en vista de qué bien deben ser ordenadas las distintas actividades? ¿Cuál es el criterio? Para definir cuál es la más importante y cuál es la que no. Es más importante el trabajo, los hijos, la pareja, los padres, ¿qué es? ¿Bajo qué criterio vas a poner eso en orden? ¿Sí? Le vas a dar una jerarquía. ¿Cuál es el fin último o bien perfecto de la vida tomada como un todo? El bien que la hace digna de ser amada sin que le falte alguna cosa. Ahí te encuentras dentro de la moral humana con un grave problema de que todos tus propósitos, todos tus fines pueden entrar en colisión, ¿sí? Cierto. La respuesta a esta pregunta, la que le des, permitirá definir un programa o criterio que defina la prioridad que tienen los bienes deseados y en qué medida deben ser realizados. Pero es una respuesta que das tú, a partir de tus deseos, de tus expectativas y de tus propósitos. En definitiva, la moral humana permite entender cómo puede ser alcanzada una vida feliz. Eso es lo que pretende, que tú vivas una vida feliz, la vida que anhelamos para nosotros y para todas las personas que amamos. Y cómo pueden ser evitados los tipos de vida que llevan a la infelicidad y a la desesperación. Tipos de vida que no querríamos para nosotros ni para nuestros seres queridos. Trata de conciliar todos esos propósitos para que seas feliz. Pero ojo, no valora tus propósitos, no les da un valor a esos propósitos, ¿sí? Aquí hacemos un cuadrito, queridos hermanos,
donde podemos ver la diferencia entre la moral humana y la moral cristiana. Y vemos en primer lugar que la moral humana trata de que vivas tu vida de acuerdo a tus propias prioridades, las que tú definas. La moral cristiana te da un propósito fundamental de vida humana, estar con Dios. Todo lo vas a subordinar a estar con Dios. A final de cuentas, Dios es amor. Entonces te está llevando por un camino de amor, lo cual ya va a definir tu conducta y tus acciones. La moral humana traza un programa de vida en la que das preferencia a tus deseos y metas, subordinando todo lo demás a la consecución de tales metas. Yo, mis propósitos y todo lo que yo hago y todo lo demás está supeditado a que yo consiga lo que yo quiero, a mis metas, a mis objetivos. Y eso es algo que se repite mucho, 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 mucho. Tus metas, lo que tú quieras, lo que tú anhelas, tus anhelos, tus propósitos, te interioriza. Es una moral inmanente, una moral dentro de ti. No te invita a salir, no te invita a trascender. La moral cristiana trabaja en tus virtudes, orientándolas y moldeándolas para que ellas te guíen en la consecución de ese fin último. Ya te dio un propósito y un propósito de valor. Luego trabaja esa moral cristiana en tus virtudes, orientándolas y moldeándolas para que ellas te guíen, en la que sean tus herramientas para que consigas ese fin último. La moral humana tiene la perspectiva individualista de la realización plena de la vida según los criterios de la persona, lo que tú definiste, poniendo en un segundo lugar a las demás personas y a sus deseos y metas. Y aquí tenemos, asoma una cosa que está muy en boga desde más o menos el siglo XIX, que se llama el relativismo. Haremos una cápsula que hable del relativismo, es un tema muy amplio, en el que dicen que nada es verdad y nada es mentira, todo según el color del cristal con que se mira, lo cual es un grave, grave error. El relativismo te dice, la moral humana te dice, no hay verdades absolutas. La verdad absoluta es lo que tú quieres. Y eso también es un error. Sí hay verdades absolutas. ¿Sí? Bueno, la moral cristiana tiene la perspectiva de que la realización de tu fin último lo consigas saliendo de ti mismo. Es decir, que tengas un programa de vida que guíe tus acciones a través del amor al prójimo que te conduzca a la santidad. Te invita a actuar siempre saliendo de ti mismo. Tu rol de padre, amar a tus hijos. Tu rol de esposo, esposa, amar a tu cónyuge. Tu rol de hijo, amar a tus padres. Tu rol en el trabajo, dar lo más, dar todo lo que tú puedas a los demás, servir con humildad. A cambio de ello recibirás algo, pero no es tu propósito. Tu propósito es servir, dar a los demás. Siempre la moral cristiana te saca de ti mismo por la vía del amor, es dar, entregar. ¿Sí? Ahora, la santidad, ¿sí? Como el propósito ya de la vida humana. Vamos a hablar de la santidad. Según la fe cristiana, ¿existe alguna actividad humana o al menos un programa o tipo de vida que sea deseable en sí mismo y no en relación con otro? Si hablamos de la visión de Dios como fin último del hombre, significa, tú vas a ir a la vida eterna, al reino de Dios, pero esto significa que los cristianos deben abandonar las actividades cotidianas y retirarse al desierto en busca de la contemplación. Mi destino es el reino de los cielos, entonces abandono el mundo y me meto en eso dejando todo lo demás. O bien, que la vida presente es como un juego de niños en espera de que llegue el momento de alcanzar en el más allá la visión de Dios, ¿no? Tampoco es una competencia, tampoco son los juegos del hambre, pues, ¿sí? Es un propósito de vida. Entre las diversas respuestas que pueden encontrarse en la Sagrada Escritura a estas preguntas y en la tradición moral católica, nos parece que el concepto de santidad es el que mejor puede fundamentar una respuesta articulada a nuestra pregunta. La santidad es un programa global de vida
que establece criterios y regula las actividades humanas a través de las virtudes, ¿sí? Virtudes llevadas a plenitud a través de la revelación, de la palabra de Jesucristo, a través de tu vida en sacramento, tu vida con nuestro Señor Jesucristo y que Él te da al Espíritu Santo para que vivas en esa santidad. Sin embargo, esto no significa que del solo concepto de santidad cristiana puedan deducirse todas las reglas morales. El campo es muy extenso. Ese te da la forma de actuar. En el Nuevo Testamento, el concepto de santidad tiene un significado muy amplio. La santidad aparece ligada al Espíritu Santo, como decíamos, que como don de la era mesiánica, como don de Jesucristo para nosotros, conduce al creyente hasta una participación de la santidad de Dios previamente impensable. Esto es, el Espíritu Santo, siguiendo este camino, te va a hacer partícipe de la santidad misma de Dios. Vas a ser investido con esa santidad del Señor, lo cual hasta antes de nuestro Señor Jesucristo, hasta antes de la venida del Espíritu Santo, utilizan muy bien la palabra impensable. No se te puede ocurrir que ese es el camino a menos que Dios te lo revele. Entonces, era impensable y nos lo viene a revelar e indicar nuestro Señor Jesucristo. Jesús, entonces, como santo de Dios, hace partícipe de su santidad a la iglesia de la cual es cabeza y a los cristianos, que son santificados a través de la regeneración del Espíritu. ¿Cómo te santifica el Señor? Enviándote el Espíritu Santo a ti a través del bautismo. Y que uno pierde, recupera. Hay muchas maneras de vivirlo. Ya iremos viendo esa parte. Ahora bien, vamos a cortar el tramo. Vamos a hablar solo de la vida humana, la vida del cristiano en este mundo. Olvidémonos un poquito de después de la muerte, al final, el cielo, el reino de los cielos, la vida eterna. No, la vida del hombre aquí en la tierra. Y desde esa perspectiva podemos ver que la santidad no es el fin último del hombre. La santidad es el medio que permite al hombre vivir un tipo de vida en este mundo que le permite alcanzar el verdadero fin último que es la vida eterna. ¿Sí? Lourdes Galindo, ¿podrías cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces quedamos que la santidad no es un fin, la santidad es el medio que te permite, ¿sí?, vivir ese tipo de vida aquí, en este mundo, y que te permite alcanzar el verdadero fin último, la vida eterna. Porque el verdadero fin del hombre es alcanzar la vida eterna. La revelación presenta el fin último sirviéndose de distintas formas y conceptos, ¿sí? Los evangelios nos presentan el fin último del hombre dándole diferentes nombres. Se le llama de varias maneras. A continuación vamos a estudiar los principales. ¿De qué forma mencionan los evangelios el fin último del hombre? Lo mencionan así. Una de esas nombres que aparecen en el evangelio es la vida eterna, que es la vida donde los fieles gozan de la visión de Dios. Dos palabras importantes: gozan la visión de Dios. Un disfrute infinito, pleno. El cuarto evangelio, el de San Juan, habla de la vida eterna como algo ya comenzado en la tierra. ¿Sí? No es algo que vives una vida humana y luego al morir cambias a otro tipo de vida. No, la vida eterna es algo que empezamos en este mundo, ¿sí? La vida eterna es pertenecer a Cristo por la fe, el amor y la observancia de los mandamientos, y ya la poseen de algún modo aquellos que comen el pan de vida. Todos hemos vivido en el amor, todos hemos tenido nuestras partes de felicidad, nuestras partes de gozo, porque estamos buscando esa vida en santidad. Y ese amor, esa felicidad es solamente un pequeño anticipo de lo que nos espera, en todo caso, en la vida eterna, a quienes logren alcanzar.
La vida eterna es la coronación de una vida ya iniciada en este mundo, la vida de los hijos de Dios, y que tiene exigencias éticas precisas, y nos la pone nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio con toda claridad y con toda transparencia, como se dice. Otra forma de mencionar ese fin último, esa recompensa final, es el reino de Dios. Así también el Señor Jesucristo venía anunciando el reino de Dios. Y este es entendido, es una realidad futura y es también una realidad presente que se acerca, que viene e irrumpe nuestra vida. El Señor Jesucristo nos hablaba mucho de ese reino de Dios. Lo peculiar del mensaje de Jesús es la afirmación de que con su presencia y sus obras ha llegado ya el reino de Dios, aunque todavía sigue a la espera de su forma plena y perfecta como el reinado de Dios en la vida del cristiano. Qué importante es esto. El reino de Dios lo dice nuestro Señor en el Evangelio. No puede decirse que el reino de Dios está aquí, está allá. No, no se trata de un territorio con un rey y ahí viven gentes, etcétera, ¿no? Dice, el reino de Dios está en todas partes, el reino de Dios está en tu corazón. Significa que tú aceptas a Dios como el rey de tu vida. Aceptas que Él gobierne tu vida. Aceptamos seguir la voluntad de Dios. Es el permitir que Dios sea el rey de tu vida. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros toma. La iglesia es en la tierra el inicio y la semilla del reino de Dios. La iglesia es, por tanto, el sacramento universal de la salvación y de la santidad. Se llega ya en este mundo a este reino de Dios a través de la iglesia, que es la que nos da, es el sacramento universal de salvación y de santidad. También lo menciona el Evangelio como la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, prepararé una para ustedes, etc. La casa del Padre es el lugar de la residencia definitiva de los fieles con Jesús junto al Padre. Es una forma de adaptar este concepto de la vida eterna a nuestra percepción humana, que necesitamos ver cosas concretas, necesitamos ver cosas así muy palpables. Entonces te la compara con una casa donde vas a vivir de manera definitiva ahí con Jesús, junto al Padre, donde vas a tener tu propia casa, ahí vas a estar. La idea de la casa del Padre pone especialmente de relieve que la santidad definitiva es la plenitud y el término de la vida de los hijos de Dios, que se expresa en el comportamiento de completa docilidad a la voluntad paterna vivida por Cristo. Así como Jesucristo se plegó absolutamente en obediencia a la voluntad del Padre y lo obedeció hasta la muerte, como nos dice San Pablo, y una muerte de cruz. Él se dobló, se sometió absolutamente a esa voluntad paterna para llegar a esa casa del Padre, para regresar allá así, ¿sí? Es lo que nos ofrece la santidad definitiva, es la plenitud y el término de la vida de los hijos de Dios, allá con el Señor. Son las tres principales formas en que los evangelios llaman a esta vida eterna. Ahora, la santidad como el bien definitivo de la vida humana, ¿sí? El bien, la herramienta definitiva de la vida humana, el modo, la forma, hay que entenderlo con más amplitud este concepto. La llamada dirigida a los fieles expuestos a la tibieza, como somos nosotros, o a la tentación, intentan iluminar la vida moral cristiana a la luz de su mayor bien, la santidad. Se exhorta a los fieles al esfuerzo moral y a la vigilancia. Seguir a Dios, siempre lo hemos dicho, seguir a Jesús no es fácil. No es nada sencillo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. La recomendación que dio nuestro Señor Jesucristo a este muchacho que le decía que él había cumplido todo y quería seguirlo. Y Jesús le dijo, bueno, pues cumple los mandamientos. El muchacho le dice, ya los cumplo. Le dice Jesús, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes
dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme. ¿Es fácil obedecer eso? ¿Lo haríamos? Está No. puesto en el Evangelio. ¿Lo haríamos? Eso nos lleva a la gran dificultad que es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, se exhorta a los fieles al esfuerzo moral. Trata de seguir a Jesucristo haciendo ese esfuerzo y a la vigilancia. Velad, dice el Señor, porque no sabéis a qué hora volverá el Señor de la casa. Esas, luego esos ejercicios que te ponen, ¿tú qué harías si supieras que te vas a morir el domingo, pues, que te quedan un día de vida? ¿Tú qué harías? Entonces ahí te salen todos los pendientes, todos los pecadotes que tiene uno por ahí sin confesar, te sale todo lo que tienes que arreglar. Bueno, lo que te están diciendo es que velar significa ordenar el deseo hacia aquello que es verdadera y definitivamente bueno. La unión con Dios por el conocimiento y el amor. Y desde esta perspectiva, revisar los propios valores y tus propias elecciones, desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de la unión con Dios. Y así, de esa manera decisiva y radical, si fuera necesario hacerlo de esa manera radical. Además, recuerden lo importante que nos dice el Señor aquí, esta advertencia que pone aquí. Velad, porque no sabéis a qué hora volverá el Señor de la casa. ¿Sí? Te ponen esos ejercicios, decíamos, ¿no? Y si te queda un día de vida, ¿qué harías? Ahí está uno respondiendo, pero no sabes si en realidad te queda un día, ¿eh? Sí, Sí, no igual lo te sé. queda una hora, no sabes. Igual te quedan otros 50 años, no, 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 eso no lo sabes. Entonces la obligación es velar para vivir siempre en santidad, en unión con el amor de Dios. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Queridos hermanos, demos gracias a Dios por Gracias a Dios. esta Gracias a iluminación Dios. que Él nos Sí, da. Bueno, Sí, comentarios, dudas, como dicen, díganlo ahora. Dudas, caliente preguntas. siempre. Muy Digo, sustantiva, muy amplia, bien. muy, muy profunda. Lo entendimos. Ya, ya entiendo un poco más. O- o- Luis Hoy sí Y Miguel, sí, nos sí lo le entendimos entendimos un más. poquito más. Sí, un poquito más. Sí, Sí, todavía Más hay bien me puede que explicar un poco más. reescucharla otra vez. Hay que sí, vale. reescucharla otra sí, vez. Carla. Está el- Dos Sí. veces más. ¿sí Ahí me está muy bien. oyes? Y voy a subir la presentación al chat. Ah, excelente, Gracias. muy Sí, bien. gracias. Cuando Excelente, son temas de Miguel. mucha profundidad que tienen el grado de dificultad de los 40 minutos, ¿verdad? Sí, Y sí, en esos 40 minutos tratar de condensar esto claro. no es sencillo, pero en mucho ayuda, hermanos, que ustedes se metan después con esto, Exacto. lean, lo vuelvan a escuchar, pero sobre todo que hagamos lo que dice el Evangelio que hacía la Santísima Virgen María. Oía y veía todas esas cosas, Oye, veía. las meditaba y las guardaba en su corazón. Eso es lo principal. Meditarlas ahí, aquí adentrito de donde salen nuestras obras. O sea, como ejercicio Gracias. intelectual Que está salga lo padrísimo, bueno. interesantísimo, el cafecito está sensacional, pero otras cosas hay que meterlas en tu corazón, ahí Antes que salga lo deben bueno. de estar. Miguel, yo que te conozco desde chiquito, Ah, estoy sorprendida. Te felicito. Ay, Lo gracias. que te sugiero es que anotes las citas Ah, para que el público vea que no te lo estás sacando de la manga, no, sino que vean ujú, en la Biblia, bien, sobre todo la de Jerusalén, no, pues para para. que estén ciertos que es la palabra de Dios la que está hablando, lo es. ¿sí? Mm. Y Efectivamente, ahí tienes pueden razón, tomamos ampliar nota. todavía más con Lo- los pies de página y con los paralelos. O sea que ya se me está quitando Wow. el grupo de más. ¿Sí? Yo siempre soy tu fan. Y yo Excelente, Club tuyo, de excelente. querida fans. Emma. ¿Desde cuántos años ya? Para conocimiento de ustedes, Emma y yo pertenecimos a una comunidad neocatecumenal del camino neocatecumenal. Somos hermanos de comunidad, no hemos dejado de serlo, aunque esa comunidad ya no está actuante, ¿sí? Ah, Seremos por siempre hermanos en va. Cristo, ¿sí? Y Oh, nos pues conocimos, qué felicidades.
era como 15 años, ¿no, Emma? Por ahí así. o más. Y sobre Déjalo en todo 15. que ya no existe la comunidad Ujú. en la parroquia de Luis Miguel, ahí en la Sesión del Así Señor, es. pero existen múltiples parroquias que sí tienen el camino neocatecumenal, donde te ahondan, te profundizan estos conceptos para que verdaderamente pruebes de los vida. Muy No bien, es fácil deshacerte de tus cosas. ¿Tú regalarías todos esos libros que están atrás de ti? Si no son libros, son ladrillos. Si quiere alguien venir por ellos, con mucho gusto. ¿Sí? Además, ¿Tú regalarías tu el cabello comercial, que te hermoso, echaste de... Alejandra? Claro, pues, a lo mejor sí. Ahí ya estuvo lo malo. Sí, A la sí, mejor. depende para quién sea, depende para quién sea, No, sí se lo doy. no. Ahí está ¿Así? la Ok, barrera. ahí está El la barrera, razonamiento exactamente. humano. Ahí está. Si Siempre te lo tenemos está una diciendo barrera. Dios, como Ujú, se lo dijo a María, no tenemos por qué dudar. claro. No tenemos por qué dudar. Muy bien. Sí me Caminar rapaba. sobre el mar. Sí me rapaba. ¿Cómo Emita, no? por cierto, Emma, te vamos a cobrar el comercial que te echaste de tus comunidades. Ahí te mandamos la factura. La verdad, No, de veras, todos de los veras, caminos refuerzo la llegan al invitación que hace mismo Emma. Dios. Si alguien por ahí se le atraviesa el camino neocatecumenal o quiere buscarlo, éntrele. Es una experiencia de vida en Cristo muy fuerte, ¿sí? Muy, muy fuerte, pero muy positiva, de mucho crecimiento espiritual. ¿Verdad? Muy bien, hermanos. Si no hay algún otro comentario, alguna otra duda, queridos hermanos, un abrazo a todos, todas, y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, Dios que sí. Sí, Muchísimas gracias, buenas Miguel. noches. Buenas noches a todos. Gracias, Luis Miguel. Saludos a todos. Bendiciones. Saludos a Gracias Cuídense todos. mucho. a todos también, un Que estén abrazo. muy bien todos, ¿eh? Bye. Buenas noches. Buenas Igual, noches. bye.